Hola, mi nombre es Gonzalo Medina y soy profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos hoy a comenzar nuestro cuarto capítulo dedicado a las funciones. Sin dudar, las funciones son uno de los temas fundamentales no solo para nuestra asignatura, sino para todos los estudios posteriores. Mucho del trabajo que hicimos en el capítulo anterior de relaciones nos va a ser muy útil en este capítulo, ya que, como lo he mencionado en otras oportunidades, todas las funciones son un tipo especial de relaciones. A grandes rasgos, lo que vamos a hacer en este capítulo es, primero, presentar las definiciones iniciales y luego hablar un poco acerca de las propiedades que puede tener eventualmente una función. Estas propiedades son la inyectividad, la sobreyectividad, la biyectividad y, como un resultado muy importante de nuestro capítulo, vamos a establecer la equivalencia entre la biyectividad y la invertibilidad de una función. También vamos a hablar de imágenes directas e imágenes inversas mediante una función. Vamos, con la ayuda de las funciones, a extender los productos cartesianos. Vamos a formar ahora ya no solo producto cartesiano de un par de conjuntos, sino que vamos a poder ahora definir el producto cartesiano de una familia arbitraria de conjuntos, y vamos a hablar un poquito también de la equipotencia, como para hacer una breve introducción a lo que se verá después en el curso de conjuntos sobre el tema de la equipotencia conjuntista. Bien, comencemos entonces nuestro capítulo dedicado a las funciones. Comencemos entonces a hablar de funciones. Como lo había mencionado ya, una función es un tipo especial de relación. Entonces, de manera precisa, si tenemos un par de conjuntos A y B, vamos a decir que f es una función de A en B, y para las funciones vamos a cambiar un poco nuestra notación, aunque siguen siendo relaciones, y para las relaciones usábamos letras del alfabeto latino en mayúscula cercanas a la R de relación. Ahora, para las funciones vamos a seguir utilizando letras del alfabeto latino, pero ahora en minúscula y cercanas a la F de función. Entonces, si tenemos nuestros dos conjuntos A y B, decimos que f es una función de A en B si cumple tres condiciones muy sencillas. Primera condición: f debe ser relación de A en B, y recordemos que esto quiere decir que f debe ser un subconjunto de A cruz B. La segunda condición es que el dominio de f debe coincidir exactamente con el conjunto de salida de la relación. En nuestro caso, el dominio de f debe ser igual al conjunto A. Y la tercera condición, que es también muy sencilla, nos dice que si tenemos dos parejas en la relación f, y estas dos parejas tienen la misma primera componente, entonces necesariamente las segundas componentes deben ser iguales. Estas tres condiciones las podemos ver simbólicamente representadas tal como tenemos en nuestra presentación auxiliar. Y quiero que examinemos ahora entonces algunos ejemplos iniciales. Bien. Vamos a examinar cuatro ejemplos, y para estos cuatro ejemplos vamos a tomar A y B los mismos conjuntos. A va a ser el conjunto binario con elementos 1, 2, y B también un conjunto binario con elementos alfa y beta. Inicialmente consideremos como F el siguiente conjunto de parejas ordenadas: las parejas 1, alfa, 1, beta y 2, gamma. Y preguntémonos si F es función de A en B. Y aquí vemos la primera condición, recuerden, es que f debería ser un subconjunto de A cruz B, pero aquí claramente tenemos que f no es un subconjunto de A cruz B, y esto debe resultar claro porque tenemos que la pareja 2, gamma pertenece a f, pero la pareja no pertenece a A cruz B. Por lo tanto, f no es función de A en B.
Bien, consideremos ahora en nuestro segundo ejemplo el conjunto G unitario formado por el par ordenado 1, alfa. Y preguntémonos si nuestro conjunto G es función de A en B. Recuerden que A y B siguen siendo los mismos durante todos estos 4 ejemplos. A es el binario 1, 2 y B es el binario alfa, beta. Entonces debemos determinar si G es o no subconjunto de A cruz B, y claramente en este caso se cumple esa condición. El único elemento de G, que es el par 1 alfa, es efectivamente un elemento del producto cartesiano de A con B. Por lo tanto, tenemos que en este caso nuestro conjunto G sí es un subconjunto de A cruz B y se cumple la primera condición para ser función. Ahora, en términos de la segunda condición debemos examinar el dominio de G. Y aquí tenemos que el dominio de G, recuerden, el dominio está formado por aquellos elementos del conjunto de salida que figuran como primera componente de alguna pareja. En este caso, como G solo tiene una pareja, pues la única primera componente que tenemos y que hace parte entonces del dominio es el elemento 1. Por lo tanto, el dominio de G es el conjunto unitario 1 y claramente esto es distinto del conjunto de salida A. Por lo tanto, el dominio no es igual al conjunto de salida y G no es función de A en B. Bien, examinemos ahora en nuestro tercer ejemplo el conjunto K con 3 elementos. Esos 3 elementos son la pareja ordenada 1, beta, la pareja ordenada 2, alfa y la pareja ordenada 2, beta. Y nuevamente preguntémonos si K es función de A en B. Lo primero es verificar que K sea o no subconjunto de A cruz B. En nuestro caso, las 3 parejas 1, beta, 2, alfa y 2, beta son elementos efectivamente del producto cartesiano de A con B. Por lo tanto, K sí es un subconjunto de A cruz B, en otras palabras, K sí es relación de A en B. Ahora debemos examinar el dominio de K y tomamos entonces las primeras componentes de las parejas que están en K. En este caso, esas primeras componentes son 1 y 2. El dominio de K es entonces el conjunto binario 1, 2, que es exactamente igual al conjunto A. Por lo tanto, se cumple la segunda condición. Y veamos ahora qué pasa con la tercera condición. Y aquí vemos que no se cumple, porque tenemos un par de parejas, las parejas 2, alfa y 2, beta, que pertenecen a nuestro conjunto K. Estas dos parejas tienen la misma primera componente y sus segundas componentes son distintas. Entonces, nuestro conjunto K tampoco es función de A en B. Bien, y examinemos en último lugar aquí en nuestro ejemplo el conjunto L, un conjunto binario formado por 2 parejas ordenadas, las parejas 1, alfa y 2, alfa. Claramente L es relación de A en B, es decir, L es un subconjunto de A cruz B. Por otro lado, si hallamos el dominio de L, el conjunto formado por las primeras componentes de las parejas, este conjunto es el conjunto binario 1, 2, que coincide con A, así que se cumple la segunda condición. Y la tercera condición también se cumple, y se cumple de manera vacía. Para que no se cumpla la tercera condición, deberíamos tener, como en el ejemplo anterior, deberíamos tener al menos 2 parejas ordenadas que tuvieran la misma primera componente, pero segundas componentes distintas. Y aquí esa situación no sucede porque no tenemos 2 parejas con la misma primera componente. Entonces, el antecedente de la tercera condición es falso y ya sabemos que eso inmediatamente hace que la implicación completa, es decir, la tercera condición, se haga verdadera. Por lo tanto, tenemos que L satisface también la tercera condición y nuestro conjunto L es función de A en B.
Bien. Más adelante, claro, consideraremos ejemplos adicionales de conjuntos que son o no son función, pero quería inicialmente ilustrar nuestra definición con unos ejemplos muy sencillos que creo que aclaran un poco el papel de las tres condiciones. Estas tres condiciones pues son muy importantes, claro, porque nos llevan a la definición de función, y para tener una manera cómoda de referirme a ellas voy a utilizar las denominaciones f1, f2 y f3. f1 entonces expresa el hecho de que nuestro conjunto debe ser un subconjunto de A cruz B, si A y B eran los conjuntos iniciales, es decir, nuestro conjunto debe ser relación de A en B. f2 nos dice que el dominio de nuestro conjunto debe ser exactamente igual al conjunto de salida de la relación. Y f3 lo que nos dice es que si tenemos dos parejas con la misma primera componente, entonces las segundas componentes deben ser iguales. Bien, una primera observación aquí que nos permite de alguna manera simplificar un poquito la segunda condición. Cuando nosotros hacemos la verificación de la primera condición, es decir, cuando verificamos que nuestro conjunto es un subconjunto de A cruz B, o lo que es lo mismo, cuando verificamos que nuestro conjunto es relación de A en B, nosotros ya sabemos que el dominio de esa relación es un subconjunto del conjunto de salida. Eso lo sabemos desde el capítulo anterior, es un teorema que demostramos ya para el caso de las relaciones. Así que si queremos verificar que el dominio sea igual a A, realmente ya tenemos una contenencia. Ya sabemos que el dominio está contenido en A, por lo tanto solo nos falta verificar que A esté contenido en el dominio de nuestra relación. Y por eso es que la segunda condición, f2, la podemos relajar un poco. Claro, sigue siendo de manera equivalente. Una vez verifiquemos que nuestro conjunto es relación de A en B, ya sabemos que el dominio está contenido en A, y por lo tanto la condición f2 la podemos reformular como esta condición que he llamado acá f2', y es solamente verificar la contenencia que nos falta, es decir, verificar que el conjunto de salida A esté contenido en el dominio. Así que podemos reformular nuestras condiciones para verificar si un conjunto F es o no función de A en B de la manera siguiente. F1 sigue siendo la misma, F debe ser entonces relación de A en B. F2', en donde está ahora el cambio, ya no tenemos necesariamente que verificar la igualdad entre A y el dominio de F, basta con verificar que A esté contenido en el dominio de F, y F3 sigue siendo la condición que teníamos inicialmente. Si tenemos dos parejas en F con la misma primera componente, las segundas componentes deben ser iguales. Y vamos a introducir ahora algo de notación. Si tenemos que F es una función de A en B, entonces este hecho lo podemos representar simbólicamente de dos maneras, tal como se ve en nuestra presentación auxiliar, la primera de esta forma, pero también se suele escribir de esta otra manera. Bien, por otro lado, si tenemos que un par ordenado, por ejemplo el par ordenado XY pertenece a F, entonces por la condición F3 sabemos que hay una única pareja en F que tiene como primera componente a X. Es decir, la segunda componente es única para el X que estamos considerando. Y esa segunda componente, en este caso el elemento Y, lo vamos a llamar la imagen mediante F de la primera componente. En este caso, entonces, si el par XY está en F, tal como tenemos acá, decimos que Y es la imagen mediante F de X. La segunda componente es la imagen mediante la función de la primera componente. O también decimos que la primera componente es una preimagen de la segunda componente. Entonces, si como antes el par XY está en F, decimos que X es una preimagen de Y mediante F. Y ese hecho, bien sea que Y es imagen de X mediante F, o lo que es equivalente, que X sea una preimagen de Y mediante F, lo representamos o se suele representar de esta manera.
O si no es importante y no causa confusión, podemos sencillamente representarlo de esta manera omitiendo el nombre de la función. Y bueno, notemos que nos referimos a la imagen de un elemento de A, pero decimos una preimagen de un elemento de B. Y ya ustedes saben la razón por la cual en un caso usamos el artículo definido y en el otro el artículo indefinido. Y es clara entonces la explicación. Por F3 nosotros sabemos que cada elemento de A tiene una única imagen. Pero no hay nada que nos diga que las preimágenes deban ser únicas también. Perfectamente un elemento de B puede tener más de una preimagen. Por esta razón entonces decimos que a cada elemento de A le corresponde una única imagen, la imagen, su imagen, mediante la función en B, pero en el caso de un elemento de B, ese elemento puede tener más de una preimagen en A. Y continuemos ahora con algo de notación asociada a las funciones. Supongamos que tenemos una función f de A en B. Entonces, f es, primero que todo, relación binaria de A en B y por lo tanto f tiene asociados cuatro conjuntos importantes. Su conjunto de salida, A, su conjunto de llegada, B, el dominio, que recordemos son aquellos elementos de A que figuran como primera componente de alguna pareja de f, y su rango, que recordemos está formado por aquellos elementos de B que figuran como segunda componente de alguna pareja de f. Ahora, por f2 nosotros sabemos que el dominio de nuestra función es exactamente igual a A. Así que de los cuatro conjuntos que son importantes y están asociados a toda relación, en el caso de una función, esos cuatro conjuntos se reducen a tres, pues dos de ellos son iguales. El dominio y el conjunto de salida por f2 son iguales. Así que en el caso de una función f de A en B, realmente solo vamos a tener tres conjuntos por los cuales preocuparnos. El dominio de la función, que ya sabemos, vuelvo a insistir, es exactamente igual al conjunto de salida A. El conjunto de llegada, que en el caso de las funciones se denomina codominio de la función. Y el rango de la función, que está formado por aquellos elementos del codominio, es decir, del conjunto de llegada, que están como segunda componente de alguna pareja de la función. Entonces, para fijar ideas, dada una función f de A en B, hablamos de el dominio de f, el codominio de f y el rango de f. Y sabemos además, por lo que hicimos ya en el capítulo anterior dedicado a las relaciones, que el rango de una función siempre es un subconjunto de su codominio. Otro hecho notacional que es muy útil y al cual me voy a referir de ahora en adelante como notación funcional está inspirado en f2 y f3. Para el caso de una función, si tenemos que f es función de A en B, entonces cada elemento del dominio tiene una única imagen en B. Y esa única imagen depende, claro, exclusivamente del elemento X que estamos considerando. Esa única imagen de ahora en adelante la vamos a denotar, como es usual, de esta manera. F de X o F evaluado en X son dos maneras usuales de leer esta notación. Y entonces tenemos que la segunda componente, Y, de nuestra pareja, la podemos escribir como f de x. Y tenemos entonces que Y, la imagen de x, es f de x. Y decir que Y es igual a f de x tiene exactamente el mismo significado que decir que la pareja ordenada x, y pertenece a f. Bien, examinemos ahora algunos ejemplos adicionales. Consideremos acá, como tenemos en nuestra presentación, el conjunto A con elementos A, B, C y B con elementos alfa, beta, gamma. Y vamos a considerar como conjunto F al conjunto formado por las parejas A, alfa, B, alfa y C, gamma.
En la presentación observamos el diagrama sagital asociado a la relación f que estamos considerando. Entonces, rápidamente se puede verificar que nuestra relación satisface las condiciones f1, f2 y f3, por lo tanto, nuestra relación es de hecho una función de a en b. Pero lo que quiero que examinemos aquí es entonces, por un lado, los tres conjuntos asociados a la función, su dominio, su codominio y su rango, y por otro lado que hablemos un poco de imágenes y preimágenes para familiarizarnos con la nueva terminología. Entonces, el dominio de f sabemos que coincide con el conjunto de salida, con A en este caso, y está formado entonces por los elementos A, B y C. En términos del diagrama sagital, el dominio pues son aquellos elementos, recordemos, aquellos elementos del conjunto de salida de los cuales sale alguna flecha. En nuestro caso pues sale flecha de todos los elementos de A, como debe ser por la condición F2 que nos pide que el dominio sea todo el conjunto de salida. Bien, el codominio de nuestra función pues es lo que antes llamábamos el conjunto de llegada de la relación. Y en este caso el conjunto de llegada pues es el conjunto B con elementos alfa, beta, gamma. Por otro lado, el rango de f está formado por aquellos elementos del codominio que sean segunda componente de alguna pareja de la relación. En términos del diagrama sagital, el rango está formado por aquellos elementos del codominio a los cuales les llega alguna flecha. Y en este caso, pues vemos que a los únicos elementos del codominio a los cuales les llega flecha son a alfa y a gamma. Por lo tanto, el rango de f es el conjunto binario con elementos alfa y gamma. Y notemos, claro, ya eso lo sabemos, el rango de f está contenido en el codominio de f, pero en este caso tenemos un ejemplo en el que no tienen por qué ser iguales rango y codominio. Bien, por otro lado, examinemos la flecha que va de A hacia alfa. En términos de pares ordenados, lo que estamos diciendo con esa flecha es que el par A, alfa, voy a escribir acá en términos de pares, lo que tenemos es que el par ordenado A, alfa pertenece a nuestra función, pero ya que sabemos que efectivamente estamos en presencia de una función, esto lo podemos representar, esto es equivalente a decir que la imagen de A mediante f es igual a alfa, es decir, esto mismo lo podríamos representar diciendo que f de A es igual a alfa, o también lo podemos representar de esta forma: el elemento A, luego la flecha de asignación y la imagen correspondiente que es alfa. Cualquiera de esas tres expresiones que estamos mostrando acá nos representan el hecho de que la imagen del elemento A mediante nuestra función es alfa. O también, lo que es lo mismo, nos ilustran el hecho de que una preimagen de alfa mediante f es A. Y de paso dense cuenta que aquí queda claro que un elemento del codominio, de hecho un elemento del rango, puede tener más de una preimagen en el dominio. El elemento alfa, tal como vemos aquí, tiene dos preimágenes. Tenemos las flechas A, alfa y B, alfa. Es decir, la imagen de A mediante f es alfa, pero también la imagen de B mediante f es alfa. En términos de preimágenes, lo que estamos diciendo entonces es que alfa tiene dos preimágenes y esas dos preimágenes son A y B. Recuerden que esa es la razón por la cual en general a las preimágenes nos referimos en plural en principio, pero eso sí, cada elemento del dominio tiene una única imagen. Decimos la imagen de un elemento del dominio, pero una preimagen para un elemento del rango de la función. Bien, vamos ahora sí a establecer nuestro primer teorema de este capítulo, y es un teorema muy importante porque nos permite o nos da una condición muy sencilla
de verificar para determinar si dos funciones son o no iguales. Por supuesto que eso ya lo sabemos hacer nosotros, porque las funciones en última son conjuntos, así que si queremos saber si dos funciones son o no iguales, pues lo que debemos hacer es recurrir, por ejemplo, al axioma de extensión y ver si tienen o no los mismos elementos, o también a verificar si se cumple o no la doble contenencia entre ellas. Pero el teorema que vamos a ver nos da un criterio incluso mucho más sencillo para el caso de las funciones. Tomemos entonces f y g y supongamos que son dos funciones de a en b. Vamos a ver entonces que f es igual a g si y solamente si las imágenes mediante f y g coinciden para todos los elementos del dominio A. Y es un criterio muy sencillo. Entonces, si queremos verificar que dos funciones son iguales, debemos hacer, ojo, dos verificaciones. Primera, debemos ver que los dos dominios y los dos codominios sean iguales. Eso está incluido en las hipótesis de nuestro teorema, pero es importante tenerlo en cuenta. La primera condición para que dos funciones sean iguales es que tengan los mismos dominios y los mismos codominios. Y esa verificación por lo general es muy sencilla, tan sencilla que en la literatura ustedes se darán cuenta que esa verificación muchas veces se omite en la escritura. Hay que hacerla, claro que sí, por supuesto, hay que realizarla, pero por lo general se omite al momento de la escritura. Y una vez hecha esa verificación, se procede a examinar las imágenes. Se toma un elemento arbitrario en el dominio común de las dos funciones y se mira que las dos funciones arrojen la misma imagen para ese elemento arbitrario en todos los casos. Si eso se cumple, entonces las dos funciones son iguales. Ahora, si encontramos un elemento del dominio y una de las funciones para ese elemento arroja una imagen y la otra función arroja una imagen distinta, automáticamente tenemos que las funciones que teníamos no eran iguales. Eso es todo lo que hay que hacer. Y bien, examinemos la prueba de este resultado, que es muy sencilla. Tenemos una afirmación de tipo sí y solo sí, así que pues vamos a realizar la demostración de las dos implicaciones correspondientes. Vámonos primero en este sentido de izquierda a derecha, es decir, suponemos que las dos funciones que tenemos f y g son iguales y debemos ver entonces que las dos funciones arrojan los mismos valores, que tienen las mismas imágenes para todo elemento del dominio. Entonces, tomemos x, un elemento arbitrario en A. Como A es el dominio de f, por ejemplo, entonces sabemos que existe un elemento y en B tal que el par x, y está en f. Pero por hipótesis, nosotros sabemos que f y g son iguales. O sea que el par ordenado x, y también pertenece a g. Bueno, ahora utilicemos la notación funcional. Por un lado, tenemos que el par ordenado x, y está en f. Y esto expresado en notación funcional, lo que quiere decir es que f de x es igual a y. Y por otro lado tenemos que el par ordenado xy también está en g, y esto en notación funcional lo que quiere decir es que g de x es igual a y. En últimas, obtenemos que f de x y g de x son ambos iguales a y, por lo tanto son iguales. Y esto era lo que queríamos probar. Todo elemento de A, tomamos un x arbitrario en A y vimos que para ese x la imagen mediante f coincidía con la imagen mediante g, y esto sucede para cualquier elemento x en A. Bien, vamos ahora a hacer la prueba de la implicación recíproca. Entonces, ahora lo que debemos probar es que f y g son conjuntos iguales. Entonces, tomemos un elemento en f, y como f es una relación, pues podemos tomar desde el comienzo un par ordenado. Supongamos que tenemos el par ordenado u, v, que pertenece a f. Sabemos que esto sucede si y solo si
usando nuestra notación funcional, f de u es igual a v, pero por hipótesis nosotros sabemos que f de u, que es la imagen de u mediante f, es igual a g de u, a la imagen de u mediante g. Así que f de u es igual a v, es equivalente a tener que g de u sea igual a v. Y ahora expresamos ese hecho en términos de pares ordenados y tenemos entonces que g de u es igual a v si y solo si el par u, v pertenece a g. Y entonces el axioma de extensión me garantiza que f y g son iguales. Acabamos de ver que tienen los mismos elementos. Y termina entonces la prueba de nuestro resultado. Damos entonces por terminada nuestra sesión. Hemos presentado la definición de función, hemos visto ejemplos de relaciones que son o no son funciones. Presentamos también el primer teorema importante que nos garantiza de una manera muy cómoda cómo determinar si dos funciones son iguales o no lo son. Los invito como siempre a que realicen los ejercicios de esta sesión. Continuaremos en las próximas sesiones hablando de funciones. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.